costar nada, que no le iba a costar nada. Quizás muchas veces también nosotros vemos con los ojos naturales y pensamos que es una bendición de Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que todo y está en las manos, que podemos tomar la disposición ahora que queramos. Y Lot miró en esa manera con los ojos naturales. Sin en cambio, Abraham escogió el desierto donde no había nada. ¿Verdad? Qué extraño, ¿verdad? Porque Abraham era la bendición, que llevaba la bendición. Pero sabemos que cuando Dios nos quiere bendecir algo, nos bendice, no importa si estamos en el desierto, no importa donde tú estés. Si tú miras con los ojos espirituales, Dios nos bendice, nos multiplica el 100 por 1. Y Abraham fue bendecido en gran manera. Fue bendecido. Y llegó, ¿verdad?, a ser bendecido que él le agradecía a Dios. Y cuando nosotros somos bendecidos, tenemos que agradecerle a Dios. No mire las cosas que te convengan. Hoy en día el ser humano mira lo que le conviene. Lo que le conviene. Nos ha pasado muchas veces, a veces en el trabajo, las cosas, o pensamos que pues viene de parte de Dios. Pero cuando vemos de que pensamos con los ojos naturales, con el corazón de los sentimientos, podemos notar de que a veces estamos equivocados, porque cuando somos bendecidos de parte de Dios, no hay nada que nos pueda alejar de Dios. Y cuando nosotros vemos lo natural y damos viendo todas las cosas, cada día vamos a estar ocupados, entonces nos alejamos de Dios. Eso no es una bendición de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, eso bien claro. Cuando nos impide ir a adorar al Señor, entonces no es una bendición. No es una bendición de parte de Dios. Y es lo que le pasó a Lot, no fue una bendición, no fue. Porque a él le importó primero mirar lo que no le iba a faltar, sus ganados, sus siervos. No le importó. Lo miró, no me importa mi primo, él escoge por ahí, pero yo voy por acá donde hay. Dice que había todo, era verde, que tenía todo, era como un río, parecía que era el jardín de Jehová. Pero en esta tarde, amados hermanos, como el tema que les acabo de decir, no nos dejemos llevar por las apariencias. Mira en el versículo 9, dice, no está toda la tierra delante de ti. Y dice, yo te ruego, es más, hasta le rogó, yo te ruego que te apartes de mí. Abraham le dijo, yo te ruego que te apartes de mí. Si te dan cuenta, hay unos puntos que lo noté ahí. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Yo te ruego. Y dice, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos. Si yo te preguntara yo ahorita, hermanos, ¿dónde escogerías ir? Aquí hay muchas cosas que el mundo nos trata de enseñar. Y aquí vemos lo más fácil, lo más conveniente, que tal vez en este lado vas a pasar circunstancias en la vida. Y tal vez no vas a querer pasar sufrimiento o escasez, todo eso, porque vas a mirar lo bueno. Y yo le preguntaría, ¿dónde escogerías tú? ¿Donde hay en abundancia o donde hay sacrificio? Y yo creo que como ser humano vamos a mirar todo lo que nos conviene, lo que no nos va a faltar, donde podemos comprar la disposición con lo que quisiéramos. Pero si nosotros vemos, no, pues yo no quiero pasar esa situación. Pero si nosotros caminamos por fe y en obediencia, Dios nos bendice.
al 100%. Pero esto depende de cómo nosotros podemos tomar. Si tú escoges el camino de Dios o el camino del infierno. Es algo tremendo, ¿verdad? Pero es algo que Lot se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ya era un hombre ya importante entre Sodoma y Gomorra. Ya era alguien importante, entonces ya no tenía tiempo para buscar a Dios. Se alejó de Dios donde estaba lleno de pecado. A veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde quieres ir? ¿La vida eterna o al infierno? Al infierno hay pecado, hay maldad, hay todo. Es como decir, ¿dónde quieres ir a la iglesia? ¿Quieres ir a la iglesia o quieres ir a un baile? Para muchos va a decir, yo quiero ir a un baile, voy a divertirme, voy a hacer todo esto. Pero la iglesia es aburrido. Entonces, nosotros no podemos darnos cuenta que en esta hermosa tarde, que nosotros no podemos poner nuestros ojos, ¿verdad? Como Lot. Dice, alzó los ojos, sus ojos, y vio la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, aquí está, escogió para sí toda la llanura del jardín, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hay una separación, porque Lot escogió lo mejor. Pero ¿cuál será lo mejor para nosotros? Si Dios nos preguntaría, ¿dónde quieres ir? ¿En qué camino quieres ir? O si yo le preguntaría a usted, aquí no le falta nada, aquí te va a faltar. Escoge dónde quieres ir. Donde no te falte o donde te falte. Y esto podemos decir, me podrá faltar todo esto, todo material, pero que no me falte la presencia de Dios. Y Abraham, creo que tenía, que no le faltaba la presencia de Dios. Abraham era algo que podemos ver, que Dios, cuando nosotros vemos, aunque las cosas no sean tan buenas, pero que nunca nos falte la presencia de Dios. No importa la situación que estemos viviendo, amados hermanos, no importa. Entonces se apartaron del uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó la ciudad de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, ¿qué eran? ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Quizás muchas veces también nosotros hemos sido así como Lot. Que Dios nos ha bendecido, nos ha multiplicado nuestros bienes con todo. Pero a veces nos habitamos en un lugar que no deberíamos estar. Porque vemos lo bonito, lo precioso, pero a veces nos afanamos de tantas cosas, nos ocupamos de tantas cosas y nos olvidamos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cree que a Abraham le faltó algo? No le faltó nada, porque estaba en la presencia de Dios. Yo creo que no se murieron sus animales, no se murieron, no pasaron hambre, porque Dios les suplía. En Sodoma, pecadores, eran pecadores. Muchas veces nosotros podemos ver lo que puso la mirada en todas las cosas que eran buenas para ellos. Se parecía al huerto de Jehová, dice la palabra. Pero Lot no se dio cuenta que tomar esa decisión significaba acercarse a la tierra de Sodoma. Y cuando uno se acercaba a ese lugar, o habitaba ese lugar, no quería nada con Dios. No quería nada con Dios.
quiero compartirles. Tenemos que tener cuidado con todo aquello que aparentemente es bendición. Tenemos que tener cuidado. Porque dice en el versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ello era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Así como era la tierra que Lot escogió, era como el huerto de Jehová. Muchas veces vendrán en nuestra vida oportunidades que parecen bendiciones, que son muy atractivas, tal vez lógicamente son muy buenas para nuestra vida. Pero la pregunta es que ¿nos conviene? ¿Nos conviene? Pero muchas veces tenemos que poder entender una verdadera bendición. Si usted y yo podemos entender una verdadera bendición, entonces estamos correctos. Si usted dice, no, es que no es así, y es que Dios bendice también ese lugar, Dios bendice donde yo voy a estar. Pero nosotros como cristianos, nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que determinar cuál es la bendición. La bendición no es lo que nos aparte de su camino de Dios, no es una bendición. Cuando nosotros estamos ahí haciendo cosas y dejamos el ministerio, dejamos las cosas de Dios, dejamos la presencia de Dios, entonces no es una bendición, es una separación. Si nos damos cuenta, el que llevaba la bendición se separó de él. Se separó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello, amados hermanos. Mucho cuidado, porque no es una bendición, porque nos aleja de Dios. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22, no lo tengo en la pantalla, pero ustedes tienen la Biblia. Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición. Es lo que Dios quiere. Y que no pongamos nuestra mirada en lo que nos conviene. Pongamos la presencia de Dios. Pongamos la presencia de Dios en tu vida. No te alejes, no veas las cosas naturales. Porque muchas veces es lo que vamos primeramente, poner nuestros ojos naturales. El segundo quiero compartir, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado porque poco a poco podemos terminar al igual que Lot viviendo en Sodoma. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado con lo que podemos mirar y escoger el lugar equivocado. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de tomar una buena decisión, de tomar esa bendición de parte de Dios, de no dejar o no de alejarnos de su presencia. Porque para hoy en día todos dejamos la presencia de Dios, seguimos por las cosas materiales, por las cosas que pensamos que nos convienen. Pero a veces nos podemos darnos cuenta que nos equivocamos del lugar donde estamos. Muchas veces es una pelea con usted mismo. Tenemos que tener cuidado donde estamos viviendo. Tenemos que tener cuidado de no ser como Lot, llegar en Sodoma. Mira en el versículo 19. En el capítulo 19, versículo 1, dice la palabra, pues llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída del atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. Podemos ver que cuando los ángeles fueron enviados por Dios, llegaron a Sodoma.
ahí donde estaba establecido Lot, y Lot estaba en la puerta de la ciudad, porque era uno de los grandes y principales, el que tenía todo, lo tenía un gran respeto. Pero realmente él estaba en un lugar equivocado, un lugar lleno de malicia, un lugar lleno de pecado, de maldad. Sodoma significa dos cosas para nosotros: vivir lejos de Dios o enredados en el pecado. Es lo que quiere decir Sodoma: vivir lejos de Dios o enredado en el pecado. A veces la iglesia prefiere vivir enredado en el pecado. Y si nosotros somos separados, y a veces nosotros pensamos que podemos hacer cositas como que no es pecado. Cuando tú eres hijo de Dios, cuando somos hijos de Dios, pecado es pecado. Pecado es pecado. Vivir lejos de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, estamos viviendo lejos de Dios. Dios se separa del pecado porque Dios no es amigo del pecado. No es amigo del pecado. La iglesia piensa que hago esto como quiera. No creo que Dios se enoje por esto. Es que Dios no le importa, aunque Dios llegue su tiempo. Dios, cuando tú cometes algo, te enredas en el pecado, estás muerto para Dios. Si nos sacó de la muerte para traer a la luz, pero a veces nosotros no queremos dejar el pecado, nos enredamos, estamos diciendo, pero voy a la iglesia, pero sí puedes venir a la iglesia, puedes sentarte por varios años en la iglesia, pero si tú no has dejado el pecado y sigues viviendo en el pecado, estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Pero ¿cómo llegó ayer el otro? ¿O cómo llegamos nosotros en eso? ¿Por qué? Porque pusimos la mirada, lo que aparentemente estaba todo bien, que no nos iba a faltar nada, pero no nos dimos cuenta que nos íbamos a alejar de Dios. No miró más allá. No miro más allá. A veces nosotros en los trabajos también pasamos lo mismo. Cuando nosotros decimos, es que conseguí un buen trabajo y me van a pagar bien, pero voy a trabajar los 7 días de la semana. Es una bendición. Pero, ¿cuál bendición? No es una bendición. De separarte de Dios no es una bendición. De ir a su casa no es una bendición. Dejar de congregarnos no es una bendición. No es una bendición. Nosotros tenemos que decidir y tomar en cuenta la voluntad de Dios. Solamente se dejó llevar por su mirada, y a veces nosotros nos dejamos llevar por la mirada también. No nos llevemos por la mirada. No vemos con los ojos, oh, está muy bueno, pero al final, cuando lo compramos, el producto es malo. Nos vimos el producto es tan bueno, pero al final, cuando usted llega a su casa, el mío no está bueno. Se decepcionó. Y puso su empeño, su mejor deseo de obtener. Pero a su fin llegó la destrucción. Proverbios capítulo 14, 12 dice: hay caminos que el hombre le parece derecho, pero a su fin es muerte. Esto es lo que le pasaba con Lot. Parecía todo perfecto, pero parecía que iba bien, pero al fin es muerte. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hay muerte. Poco a poco, cuando usted deja tu relación con Dios, usted se va enfriando poco a poco, y va enredando en el pecado. Va enredando poco a poco va a dejar de orar, poco a poco va a dejar de leer su palabra. Y cuando se dio cuenta, ya no ora, ya no lee. Es una separación. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra mirada
en las cosas. Pusimos más la importancia en las cosas materiales que la presencia de Dios. Muchas veces decimos, no, bueno, pero es que no es malo. Hoy los jóvenes que dicen, yo puedo escuchar una música de esto, no es malo, no dicen nada malo. Ustedes creen que no es malo. Pueden jugar un juego, un videojuego que hoy en día todos los teléfonos traen hasta el gusto y no es malo. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Proverbios, hay caminos que el hombre le parece bien. Los jóvenes lo que miran, no es malo esto, no es malo aquello, no es malo aquello. Pero ¿qué hay con tu relación con Dios? Hoy en día los jóvenes les aseguro que no quieren orar, no quieren leer la Biblia, pero sí quieren estar mayor tiempo en el teléfono, en los juegos. Mayor tiempo. Y quieren recibir la bendición. Quieren, cuando hay problemas, ellos quieren que Dios les escuche. Pero ¿qué pasó? El tiempo bien ocupado con los teléfonos. ¿Qué pasó? Tú dejaste la presencia de Dios por un aparato. Tú dejas todo esto. Por eso dice que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué muerte? Porque no todo lo que hay en el teléfono es sano. Varios juegos, videojuegos, son diabólicos. Son diabólicos, amados hermanos. Y es más lo que sigue hoy la juventud, sigue allí, entretenido ahí. ¿Por qué? Porque ya lo tienen controlado. Hay una separación. Hay una separación. Que el hombre le parece perfecto, el joven le parece perfecto. Es que ya ellos ya son grandes por eso, ¿no? Son aburridos. Nosotros somos nueva generación. Aquí, para los hijos de Dios, no hay generación antigua ni vieja. Los hijos de Dios caminan en obediencia. Tenemos que hacer algo entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, para no estar en esta situación? Para no estar así. Nosotros tenemos que ver con nuestros ojos espirituales dónde cae la bendición. Y a veces nosotros queremos poner nuestra mirada en las cosas naturales donde cae maldición. Una vez nos preguntamos, cuando sabes, Señor, yo te sirvo en la iglesia, te hago, me has de servir de labios. Son hechos. ¿Cuántas veces te doblaste rodilla y me buscaste en espíritu y en verdad? No te condeno. Y muchas veces decimos que Dios me castigó por mi desobediencia. Usted toma la decisión solo. Dios no vino a castigar a nadie. Es más, Él se castigó por nosotros. Por Él llevó nuestros pecados. Nos dio libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Tenemos que buscar la voluntad del Señor, ser paciente y esperar lo que Dios tiene para nosotros. No mires, no desees, no codicies. Mejor aprende a esperar pacientemente. La voluntad de Dios, esperar lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Pero espera pacientemente. Pacientemente, amados hermanos. Abraham fue paciente y le dijo, tú escoge dónde quieres ir. No vamos a pelear,
Tú escoges, te doy la oportunidad que tú escojas. Tal vez ya lo conocía su primo. Tal vez sabía que él iba a tomar el lugar, que no le iba a faltar nada. Pero tenemos que hacer, amados hermanos, que tenemos que buscar la voluntad del Señor, ser pacientes, esperar lo que Dios tiene para nosotros. Esperar lo que Dios tiene para usted y para mí. Mira nada más en Génesis capítulo 13, versículo 14 y 18 dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y te haré una descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios tenía preparado para Abraham una verdadera bendición. No según la vista de Abraham, no según la apariencia o las opiniones de los demás, sino la voluntad de Dios. Abraham fue paciente y esperó la voluntad de Dios y esperó lo que Dios tenía preparado para él. Y podemos ver lo que es una verdadera bendición, porque una verdadera bendición produce en nuestra vida algo maravilloso. En el versículo 18, Abraham fue removido su tienda y vino y moró en el encinar, ahí donde edificó el altar de Jehová. Es una verdadera bendición. Nos debe llevar a tener una mejor comunión con Dios. La tierra que escogió Lot se convirtió en una tierra de pecado y maldad. Pero la tierra que Dios le dio a Abraham se convirtió en una tierra de adoración y de comunión con el Señor. Entonces, amados hermanos, estamos llegando al fin de año. Tal vez se ha equivocado, o tal vez nos hemos equivocado y hemos tomado malas decisiones. Hemos visto con nuestros ojos naturales, pero es el momento de hoy de reconocer. Es el momento de decir: pues ya estoy listo. No me quiero alejar de ti, porque sin tu presencia yo no iré a ningún lado. Dios bendijo a Abraham. Le dijo: te voy a dar todas estas tierras, tu descendencia también como el polvo. ¿Te imaginas? Dios le ofreció, y ese lugar se convirtió en adoración y en comunión con Dios, porque ahí puso un altar. Hoy es el tiempo que tú pongas un altar en tu casa. No estoy diciendo que pongamos imágenes, pero estoy diciendo en su corazón, poner un altar hacia Dios. Que sea primero Dios en tu corazón. Que sea Dios morando en cada uno de nosotros. Por eso es importante, amados hermanos, de reconocer dónde estamos caminando. Que no hay caminos que nos parece derecho, pero al final es de muerte. Usted y yo podemos notarnos dónde y cómo poder distinguir lo que Dios tiene para usted. Mientras usted esté más con Dios, más relacionado con Dios, tú verás la bendición de Dios en tu vida y en tu familia, para poder levantar los obstáculos en la vida. Donde tú edifiques ahí el altar de Jehová, ahí estará su presencia.
Y la presencia de Dios está en tu corazón, donde mora el Espíritu Santo. Donde Dios te va a levantar, te va a animar. Dios no te quiere ver triste. El diablo te quiere ver triste, acabado, pero Dios no. Te quiere ver como un hombre guerrero, una mujer guerrera, levantándose en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios es fiel y no añadirá tristeza en su vida. Dios es fiel, amados hermanos. Dios añadirá gozo en la vida de usted y la vida mía. Busquemos o pongamos el altar de Jehová en nuestro corazón para que no pasemos amargura, tristeza, dolor, llanto, sino que pasemos gozo, alegría y paz. Pónganse de pie, amados hermanos. Quiero que ustedes cierren sus ojos, visualicen dos vidas aquí, la vida de Abraham y la vida de Lot. Visualicen. Y se preguntarían si Abraham hubiera ido por Sodoma, se hubiera apartado Dios con él, y Lot se hubiera ido del desierto. ¿Quién tenía la bendición? Pero, amados hermanos, en esta hora le digo, amado, usted no es Lot. Usted es Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque es padre de la fe. Y nosotros caminamos por fe y no por vista. Nos caminamos por lo que Dios nos va a bendecir, no lo que ya está hecho. Dios va a construir tu familia, algo que estaba destruido. Dios te va a bendecir. Dios va a restaurar tu salud, porque Dios te quiere verte sano, te quiere bendecir con la salud. Visualicen lo que Lot se equivocó. Por la ambición, pero sin darse cuenta llegó a un lugar de pecado. Ahora, diga en esta hora, yo no quiero ser como Lot. Espíritu Santo, te damos gloria, te damos honra, porque sabemos que tú habitas entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos habíamos equivocado, habíamos llegado a un lugar de muerte, estábamos lejos de Dios, estábamos separados de ti, Espíritu Santo, porque estábamos envueltos en el pecado, estábamos viendo las cosas que nos convenían, que nos parecía derecho. Pero hoy, Señor, me doy cuenta, Señor, que al llegar ese momento, Señor, me doy cuenta de que es un camino de muerte. Pero te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú me rescataste en ese lugar de muerte. Gracias, Espíritu Santo, porque yo puedo ver tu poder y tu gloria, mi Dios amado. Podemos entender, Señor, las maravillas, Señor, de que lo que tú haces en cada matrimonio, en cada familia, Señor, en cada obra, Señor, que tú pones en este lugar. Queremos ser bendecidos, Señor, ser obedientes, Señor, como Abraham, Dios. Ya no queremos, Señor, ser envueltos, Señor, en el pecado.
porque sabemos que tú nos llamaste, Señor, a tu luz admirable. Te doy gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Te doy gracias, Señor, porque tú me has prometido una tierra, Señor, y un lugar, Señor, donde no habrá tristeza, donde no habrá amargura, sino que habrá gozo, paz. Gracias, Señor, porque tú me quitaste toda amargura. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Dígale, te doy gracias por mi familia que están aquí conmigo. Y declara con tus propias palabras, dile al Señor, tú me vas a bendecir, Señor, en lo espiritual. Declara con tus propias palabras, dile, nosotros somos sanos por medio de tu sangre. Nosotros somos libres a través de tu Espíritu Santo, dígale. Mi esposa y mis hijos y yo somos libres por tu Espíritu Santo. Tú nos rescataste de las tinieblas. Te doy gracias, Señor, porque aún en las debilidades, aún en las circunstancias, tú estás conmigo, Dios. Porque tú nunca me vas a dejar. Dile al Señor, tú nunca me dejarás. Dile al Señor, aunque yo esté pasando tristeza, aunque yo esté pasando problemas, aunque esté pasando finanzas, pero tú nunca me dejarás. Podré perder todo, pero no te quiero perderte a ti, Dios. Dígale al Señor, te entrego mi familia, Señor, en tus manos, porque yo sé que en tus manos están seguros, porque tú eres la respuesta de todo, mi Dios. Tú eres la respuesta de mi familia, tú eres la respuesta de mis hijos, tú eres la respuesta de mi vida, porque yo quiero llegar a la tierra prometida, Señor. Así como tú me prometiste, Señor, así que caminaré, Señor, y llegaré, Señor, a ese lugar prometida, donde tal vez pasaré sequía, tal vez pasaré tribulaciones, pero tú eres el que vas enfrente peleando mis batallas, porque tú nunca me dejarás. Decláralo, que Dios está contigo. Declara, dile, tú estás conmigo, Dios, en mi corazón, en mi vida, Señor. Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo en todo momento, Dios. Tú me conoces perfectamente. Dígaselo, guíase con el Dios, con el Espíritu Santo. Dígaselo que tú tengas en el corazón en este momento. Dile, Señor, ayúdame, Señor, con esta situación. Pide la ayuda si es necesario, el Espíritu Santo en esta hora, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Señor. ¿Dónde vendrá mi socorro? Si de Jehová viene el socorro. De Jehová viene a salvarte. Viene a darte vida, a salvarte de tu tribulación, a levantarte. Y el Espíritu Santo en esta hora, tú me conoces, Espíritu Santo, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi deseo, pero mi deseo es servirte, Dios. Mi deseo es adorarte, Dios. Mi deseo es glorificarte. Mi deseo es contemplar tus maravillas. Mi deseo es ver tu bendición, Señor, sobrenatural en mi vida. Espíritu Santo, cada gota que tú derramaste en la cruz del Calvario fue un precio que yo no lo puedo pagar. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú llevaste
todo el sacrificio en la cruz del Calvario porque tú me amaste, Dios. Porque tú me amaste. Y ya no quiero ser esclavo más del pecado, porque yo soy hijo tuyo. Y le dije al Señor, yo soy hijo tuyo, Dios. Ya no quiero ser esclavo del pecado, ya no quiero ser esclavo del pecado porque soy hijo tuyo. Tú me reconociste que yo soy hijo tuyo. Tú me recibiste. Y ahora te digo, Señor, también te recibo en mi corazón. Yo te recibo, Señor, porque yo quiero que tú habites en mi corazón. ¿Dónde estará, Señor, mi vida sin ti? Mi vida sería tan perdido, Señor, si no te tuviera en mi corazón. Pero en este momento hazme como el querer y como el hacer, mi Dios amado, de que mis rodillas se doblen delante de tu presencia. Donde tu presencia, Señor, me haga inclinar, Señor, ante tus pies, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa hora, queremos poner, Señor, nuestros ojos en el autor y consumador de la vida, el único perfecto y salvador, el único que vino a salvar, el único que vino a sanar, el único que vino a restaurar, el único que vino a darte todo y se llama Jesucristo de Nazaret, el único Dios verdadero, el único